Muy buenas. Continuamos en esta mañana en el primer Congreso Sedipualba y tras la representación y la experiencia que nos contaban representantes de distintas comunidades autónomas, también tras la excelente presentación que nos han hecho del nuevo modelo del servicio público del Ministerio de Justicia, también va a ser protagonista en los próximos minutos la universidad. El punto de vista desde la universidad y también la experiencia. Por todo ello, es un placer darles paso al próximo ponente, Emilio Soria Olivas, catedrático en Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia, que nos aportará una visión sobre las posibilidades de la analítica de datos aplicadas a las administraciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, lo que yo sí que quería agradecer a la Diputación de Albacete la invitación, al jefe de Servicio de Informática, José Joaquín, amigo ya de muchísimos años, y reivindicar al Servicio de Informática de la Diputación de Albacete, que sin él, digamos, hoy no estaríamos donde estamos, porque en verdad toda la parte técnica es mérito suyo. Voy a comenzar con una breve presentación del grupo de investigación en el que estoy. Yo llevo trabajando, he puesto 25 años para quitarme años, pero llevo unos cuantos más. Y en definitiva, pues bueno, empecé yo solo en temas de analítica y como esto ha crecido tanto, hace unos años le llamamos minería de datos, luego le llamamos otras cosas, ahora se le llama inteligencia artificial. En el futuro se le va a llamar de otra forma, pero vamos, básicamente es coger datos e intentar extraer conocimiento de ellos. Esta transparencia inicial siempre la pongo para decir, fijaros qué bueno soy, fijaros lo que sabemos, fijaros lo que hemos hecho, pero aparte, porque voy a decir cosas que van a parecer de perogrullo y van a ser cosas que son de sentido común, pero muchas veces cuando uno aplica analítica de datos, el sentido común se pierde. Se invierte muchísimo dinero en temas de analítica, al final tienes ahí un producto o algo que lo tienes ahí apalancado y que te ha costado muchísimo dinero por no aplicar sentido común justamente en las primeras etapas. El grupo de investigación, a lo que nos hemos dedicado, pues hemos cogido todo tipo de datos. Cuando digo todo tipo de datos me refiero a todo tipo de tamaños, desde hojas Excel muy pequeñitas hasta tamaños medianos. Ahora estamos ya con aplicaciones de teras, donde metemos imágenes y metemos lenguaje. Y nos hemos metido en todo tipo de charcos. Hemos hecho muchas aplicaciones en salud, en sistemas expertos, hemos hecho aplicaciones en ciencias ambientales para predecir gases contaminantes, hemos hecho varios trabajos con la Agencia Europea del Espacio para determinar, digamos, segmentar imágenes de satélite. Vamos, de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido pues, aplicar nuestro conocimiento analítica en diferentes campos. Y ahora mismo estoy aquí subido en esta tarima porque lo último que estamos haciendo es justamente aplicar ese conocimiento que tenemos en datos públicos. Siempre suelo comenzar también con esta transparencia para empezar a romper, digamos, mitos. El mito de datos. Cuando uno oye datos, lo primero que se le viene a la cabeza es un número en una hoja Excel o una ristra de números, cuando en verdad un dato a día de hoy, los que trabajamos en datos, lo definimos como cualquier pieza de información. Esa definición la hemos ampliado porque hasta hace más o menos una década, pues solamente se podía trabajar con ese tipo de datos, los números que tenían una cierta estructura, un cierto tamaño y unas ciertas características. Y desde hace una década resulta que hemos podido empezar a meterle mano a imágenes, vídeos, texto, que son piezas de información que hace una década pues no podíamos hacer nada con ellos. Otra definición que también otra lanza que quería romper es el mito de la inteligencia artificial. Hoy le pegas una pata a una piedra y directamente te sale la palabra inteligencia artificial por todos sitios, en los periódicos, en la televisión, te aparecen expertos de todo tipo. Entonces lo que veis en la transparencia es un sistema de inteligencia artificial muy sencillo. Es un sistema de inteligencia artificial que los que salís a correr seguramente lo habéis visto, donde tiene una entrada, que es la edad, y tiene una salida que es el número de pulsaciones cardíacas antes que te pegue un infarto. Entonces tú directamente metes ahí la edad, por ejemplo, no es mi edad, yo tengo unos cuantos más, tú pones ahí 50, y haciendo así a bote pronto, 0,7 por 50 son 35, 200 menos 35, 165 pulsaciones. Es decir, yo salgo a correr y mi sistema de inteligencia artificial que llevo en la muñeca me puede avisar, decir,
oye, que ya vas por 168 para si quieres llegar a la paella del domingo. Este sistema tiene, vuelvo a repetir, una entrada y una salida y tiene dos números que son importantes para nosotros, que son los parámetros. Esos parámetros son los que definen el funcionamiento del sistema y son el 200 y el 07. Si yo cambio cualquiera de esos dos parámetros, el modelo me va a dar otro numerito, ¿vale? Pues si este sistema, que es así de sencillote, lo escalamos a lo grande, resulta que entonces llegamos a los sistemas de inteligencia artificial. Y para haceros una idea, esto es el número de parámetros por el cual nos estamos moviendo a día de hoy. Esta es una transparencia norteamericana, la B son de billones, luego estamos hablando de 1000 millones. Y entonces los sistemas que tenéis aquí arriba, el Megatron Turing es un sistema de Microsoft para analizar lenguaje natural. Estamos hablando de 530.000 millones de parámetros. Si os acordáis, en el otro estamos hablando de 2. En ese es un sistema estadístico enorme con 530.000 millones de parámetros. El que se esté preguntando en el 2022 qué ha pasado, si hemos llegado a nuestro billón, pues sí, ya hemos superado la barrera del billón de parámetros, del millón de parámetros. Pero básicamente un sistema de inteligencia artificial a día de hoy es un modelo matemático, digamos, con muchos esteroides, enorme. Y entonces esos sistemas nos permiten hacer muchas más cosas. ¿Qué cosas nos puede permitir un sistema de inteligencia artificial a día de hoy? Pues normalmente siempre nosotros agrupamos los casos en determinadas familias. Entonces, el primer gran grupo son problemas de clasificación. Imaginaos que, por ejemplo, vosotros tenéis una tienda y queréis saber si en las redes sociales tenéis un sentimiento positivo o negativo, es decir, la gente que escribe, qué tipo de sentimiento es. Pues eso se puede automatizar a partir de texto, entrar al texto y el sistema de IA, el sistema matemático con esteroides que comentábamos antes, dice, pues mira, este es un texto positivo o negativo. Al cabo del día o al cabo de las horas, pues saca una evolución de ese sentimiento, de cómo va pensando la gente según tu producto. La siguiente gran familia de aplicaciones son los problemas de predicción. El clásico problema de predicción en bolsa de sé los valores del valor de una determinada compañía a día de hoy, qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Para qué os puede servir? Pues, por ejemplo, para predecir cargas de trabajo. Es decir, vosotros conocéis todas las cargas que habéis tenido hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo mes en mi servicio? ¿Cuántas llamadas voy a tener? ¿Cuántos, digamos, documentos me van a enviar? ¿Cuántos procesos tengo que asumir? Pues todo ese tipo de problemas serían problemas de predicción, que permite gestionar de forma óptima a tu servicio. El tercer grupo es los algoritmos de clustering, que esto es típico en una investigación de mercado, cuando tú lanzas un producto y quieres saber qué tipos de usuarios compran tus productos. Pues, por ejemplo, hay un grupo que son los jóvenes que tienen 20 años, sin trabajo, pero que les gusta tu producto porque proyectas una imagen joven. Y luego tienes otro perfil de gente, que son gente que ya está a punto de cumplir los 60, que como quiere esa imagen de joven, pues también compra tu producto. Entonces, básicamente, lo que hacen estos algoritmos es segmentar dentro de tu población los grupos que tú tienes. ¿Para qué os puede servir a vosotros? Pues, evidentemente, esta aplicación puede servir para categorizar y segmentar los diferentes procesos, documentos o todo lo que vosotros estéis llevando. Hay dos aplicaciones nuevas que han surgido en los últimos años y encima han surgido con mucha potencia. Una de ellas es la detección de outlier, también conocida como detección de anomalías, que básicamente, utilizando castellano antiguo, es búsqueda de una aguja en un pajar. Tú tienes un montón de datos y de repente de esos datos hay uno o dos que son un pelín raritos. Básicamente esto se aplica para detección de fraude. Es decir, en cualquier sitio que veáis que haya temas de fraude, normalmente siempre van a aplicar un algoritmo de detección de anomalías. Casi todas las transacciones son correctas y hay muy pocas que, digamos, son fraudulentas. Pues para ese tipo de aplicaciones se utiliza. Nosotros ahora lo estamos aplicando, por ejemplo, para enfermedades raras. Caracterizar a determinados pacientes que presentan una determinada enfermedad rara. El de abajo se está utilizando a día de hoy, el de reducción de dimensionalidad, que suena así muy aparatoso, pero básicamente es, imaginaros que yo os digo, os paso una Excel con millones de filas y que tiene 40 columnas y os digo, representarme eso. Evidentemente uno piensa y empieza, puedo representar la primera fila, la primera columna, puedo juntar la segunda columna, la tercera columna también, pero ya la cuarta columna no.
O sea, nosotros no podemos representar más de 3 dimensiones. Pues estos métodos es una manera inteligente de esa Excel de 40 columnas y no sé cuántos millones de filas, dejarla a una Excel de 40 millones de filas y 2 o 3 columnas, con lo cual tú ya puedes representar ahí los datos. Y siempre, siempre, siempre el mejor elemento de analítica es el ojo humano. Y aquí lo tenéis, digamos, el tema de la reducción de dimensionalidad viene justamente encajado con el tema de el Visual Data Mining, que es extracción de conocimiento, digamos, utilizando nuestros ojos. Este es el primer paso que yo siempre recomiendo en cualquier proyecto de analítica. Nos han llamado muchas veces de la universidad con proyectos de analítica fallidos porque la gente cuando arranca un proyecto de analítica pues se va a lo grande. Vamos a aplicar un modelo de inteligencia artificial que va a hacer no sé qué. A ver, despacito. Vamos a ver primero nuestros datos, vamos a ver lo que dan, vamos a ver qué calidad tienen, vamos a ver qué cantidad tienes, vamos a visualizarlos, que es el primer paso, y luego ya empezamos a hablar de sistemas de Machine Learning o de Deep Learning. Aquí tenéis una evolución de unas técnicas de inteligencia artificial que impactan directamente en vosotros, que es el procesado del lenguaje natural. Dentro de las técnicas de inteligencia artificial, y si nos centramos en el tipo de datos, pues durante los 2 o 3 últimos años los que más han crecido son las técnicas de procesado del lenguaje natural. Y aquí tenéis todo lo que uno puede hacer con un texto. O sea, puedes reconocer el texto, lo puedes clusterizar de forma automática, puedes trasladarlo de forma automática a otros lenguajes, puedes hacer un montón de cosas con los textos. Fijaros en la fecha. Esta os la he puesto para que veáis cómo está el patio a día de hoy de la inteligencia artificial. Eso fue hace una semana. Y esto es otro pepino que ha sacado OpenAI, que es una de las compañías que son, digamos, líderes a nivel mundial en inteligencia artificial, que consiste en lo siguiente, es a partir de la voz, transcribe de forma automática lo que uno está hablando. Y encima, el modelo es gratuito. El modelo encima te lo ofrece la compañía con diferente número de parámetros, que los tenéis ahí, dependiendo de la aplicación que tú quieres hacer. Y encima el modelo es multilingüal, es decir, no solamente lo han hecho para inglés, sino que también está hecho para castellano, está hecho para un montón de idiomas. Y eso es gratuito. Es decir, tú directamente puedes enchufarle la API, le puedes enchufar a este modelo, te lo puedes descargar, y usuarios que tú tienes que se están comunicando contigo a través de la voz, mejor que con el teclado, pues automáticamente este sistema te lo transcribe al texto y una vez que ya lo tienes en texto ya puedes aplicar todas las técnicas de inteligencia artificial, que por cierto, el 99% de ellas son gratuitas, digamos, en tu sistema para empezar a sacarle valor. Vale, entonces fijaros, a día de hoy con el tema de la inteligencia artificial, aquí tenéis una cuestión que a mí me gusta siempre comentar, que es, yo le llamo la teoría de la ignorancia, que lo vi una vez y la verdad es que me gustó mucho, que es la posibilidad del saber y no saber. Seguramente siempre en todas las charlas me lío, entonces alguien que me saque del lío porque me voy a liar. Entonces, nosotros en esa teoría de la ignorancia tenemos 4 elementos, que es lo que sabemos que sabemos. Bueno, yo soy físico de formación y bueno, pues todavía me acuerdo de la ley de Newton, la fuerza, la masa y la aceleración. Luego yo eso sé que lo sé. Luego está el tema de lo que sabes que no sabes. Si yo al salir de la puerta me dicen ponte a diseñar un avión, evidentemente como el avión no sea de papel, pues lo llevo bastante crudo. O sea, yo sé que no sé diseñar un avión. Ahora, lo que no sabes, que es una cosa curiosa. Cuando vais, por ejemplo, a alquilar un coche y os cambian el coche, en vez de llevar la marcha donde toca, lo lleva cerca del capó. Entonces, metes 2 rascones, normal, y al tercero ya dices, bueno, esta es la tercera, la cuarta, la quinta. Luego hay cosas que no sabes que sabes. Y luego el peligro de toda la gente que toma decisiones es el no saber que no sabes. Porque en ese no saber que no sabes, tú te piensas que estás tomando las mejores decisiones y luego no es así. Hay 2 historias clásicas digamos, del business intelligence y de la inteligencia artificial, que es, y yo siempre se lo pregunto a mis alumnos, imaginaros que eso es un gerente de supermercado y que llega sé que es muy difícil, pero con el cambio climático, llega un ciclón a Albacete. Entonces llega un ciclón a Albacete y tenéis que reponer en ese supermercado cosas. ¿Qué repondrías? Pues entonces te preguntan agua, cosas de primera necesidad, latas.
Pues en Estados Unidos hicieron un estudio de los diferentes ciclones y pasó algo parecido a lo que pasó en España con el COVID. Lo primero que se acababa eran los paquetes de levadura para hacer tartas de fresa. Aquí en el COVID pasó con la levadura y eso yo todavía sigo analizándolo, lo del papel higiénico, porque es para escribir un libro, porque eso la verdad es que no tenía mucho sentido. Y la otra cosa que no sabemos que sabemos, también es otra historia clásica en temas de datos, es el análisis de la cesta que hicieron los norteamericanos. El análisis de la cesta es un análisis típico que se hace cuando tú quieres ver qué cosas se hacen en común. Por ejemplo, vosotros os puede interesar que en vuestra página web, donde todo el mundo interactúa, qué cosas se hacen en común. Pues eso sería un análisis de la cesta. Vale. Pues esta gente del supermercado hace un análisis de la cesta para ver qué productos tú llevas en común. Tú normalmente vas al supermercado, y yo creo que en eso lo tenemos todos claro, vas a por unos productos de primera necesidad y de repente sales con toda la bolsa llena. ¿Qué ha pasado ahí? Pues básicamente lo que hacen los supermercados es analizan los productos que se compran de forma conjunta y lo que hacen es el de primera necesidad lo bajan y los otros lo suben. De tal manera que la media se gana en el supermercado y tú te piensas que has ido a por una oferta cuando en verdad has comprado de más. Pues hicieron una análisis de la cesta y lo que se encontraron es que lo que se compraba siempre en común o uno de los productos que más aparecían eran pañales y cerveza, que nadie de los directivos del supermercado lo tenía en el radar. La pareja iba a comprar pañales, pensaba en la noche que iba a tener al niño y dijo, pues ya me llevo 24 horas de cerveza y que sea lo que Dios quiera. Pues esta parte de lo que no sabemos es justamente toda la parte que puede hacer la inteligencia artificial. Y es justamente toda esa parte que tenéis en rojo. La parte que tenéis en azul claro sería toda la parte de Business Intelligence clásica, y eso como que lo tenemos medianamente superado, pero lo verdaderamente interesante ahora es justamente esa subida. También se cuenta lo del saber de no saber con el ejemplo de un grupo de ciegos alrededor de un elefante. Dependiendo de la zona del elefante que caiga el ciego, pues el que, por ejemplo, le toca la cola piensa que es una cuerda, el que le toca la trompa piensa que es una serpiente, el que toca el elefante por la pata piensa que es un árbol. Y son básicamente cómo nosotros estamos sesgados a la hora de tomar decisiones y cómo estos sistemas de IA nos pueden ayudar. La transparencia tonta, por eso digo yo que soy catedrático, que sé mucho y tal. Esta es la más importante de mi charla. Esta transparencia es la que cuando uno parte de un problema de analítica, siempre te das cuenta que nunca han considerado esto. O sea, cualquier proyecto de analítica que vaya a tener éxito tiene que tener estos tres elementos de partida, y si no, vamos mal. O sea, si vosotros contratáis a alguien para que os haga un proyecto de analítica, le comentáis, estos son mis datos, ¿qué me puedes hacer? Y os responde algo, mal vamos. Mal vamos porque el que sabe de vuestro quehacer diario, el que sabe de vuestro problema, sois vosotros. Entonces, siempre la cuestión sale de vosotros. Nosotros hemos trabajado en un montón de campos y yo, sé 4 cosas y poco más. No soy especialista en ninguno de los campos, pero sí sé trabajar con los números. Entonces, la cuestión siempre viene de vosotros. Una vez que tienes la cuestión, antes de arrancar un proyecto de analítica que te va a costar un dineral, lo que tienes que ver es que tus datos responden a la pregunta que tú quieres responder y entonces tienen que tener calidad y cantidad. No puedes arrancar un proyecto de analítica con 4 datos bailando una samba. Y más sobre todo si quieres aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Ahí ya, estamos un poco perdidos. Y por último, si tú tienes una buena pregunta y si tienes datos, pues busca a alguien que sepa manejarlos y seguramente, te va a solucionar tu problema. Posibles preguntas a responder. Estas son algunas preguntas que después de hablar con José, pues de esto que iba saliendo el tema, posibles tiempos de problemas de cuello de botella, posibles problemas de optimización, todo eso se puede responder. Pero claro, ahí tenéis preguntas. Se puede llenar la transparencia de preguntas, porque en definitiva seguro que tenéis un montón de problemas. Pero es que asociado con estos problemas tienen que ir los datos. Y por eso, lo de SEDIPUALBA, yo creo que es una ocasión increíble. Cualquier proyecto de analítica, yo seguiría, si estuviera en vuestro lugar, esta secuencia. Nuestro problema es puntos suspensivos. Una vez que tú ya tienes identificado ese problema, si ese problema lo podíamos identificar, definir, detectar, caracterizar en este conjunto de datos y vamos bajando niveles, que sería, lo que tenéis abajo.
Y luego, al final, una vez que tú ya has hecho analítica, la analítica se hace para algo. No se hace. Hubo una época en la cual se hacían muchos informes que se guardan en los cajones. Eso no tiene sentido. O sea, el último paso es, con toda la analítica de trabajo que ha hecho, es nosotros con esta analítica podríamos actuar o podríamos hacer, o mejorar, optimizar. Esta transparencia, como creo que ya me estoy pasando, voy a ir medianamente rápido, responde a un artículo clásico, que en temas de aplicación de datos en el sector público, que lo tenéis ahí referenciado. Merece mucho la pena leerlo. Pero sobre todo esta transparencia la ponía porque, mirar, los dos últimos pasos que veis en la transparencia es cuando tú le sacas valor a los datos. Ahí le estás dando valor, se lo devuelves al ciudadano, se lo das a tu servicio, optimizas lo que tú te estés planteando optimizar. Pero es que antes de llegar a esos dos pasos tenéis estas dos cajitas que cuestan mucho dinero. Mantener datos con calidad y con cantidad cuesta mucho dinero. Tenerlos, digamos, más o menos en un repositorio que se vayan actualizando cuesta mucho dinero. Entonces, el que no tenga claro los dos últimos elementos, o el que no tenga claro qué pregunta va a responder, lo mejor es que ni se mueva. Porque, en definitiva, tener un sistema de datos al cual no le vas a sacar partido es extremadamente absurdo. Y ya os cuento un poco la experiencia que hemos tenido nosotros dentro del grupo de investigación. O sea, nosotros empezamos con esta cátedra, que es Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data, en el 2016. En el 2016 hicimos lo que veis aquí detrás y en el 2016 ya empezamos a aplicar técnicas de procesado de lenguaje natural. En la parte esta que veis del portal de incidencias, cogimos un pueblo relativamente pequeñito donde la población era medianamente mayor y, oye, se comunicaba mejor con las máquinas, con la voz, que no tecleando. Entonces, por eso hicimos toda esa parte de NLP, donde el usuario hablaba, automáticamente por detrás el sistema, y estoy hablando del 2016, automáticamente el sistema por detrás detectaba lo que el usuario le estaba intentando decir y automáticamente lo redirigía al servicio pertinente. Pues imaginaros, abuelito que toca el botón, oye, que me he caído enfrente de mi casa, que soy Pepito de los Palotes y tal. Entonces, automáticamente el sistema determinaba que era una incidencia, se ponía en contacto con el ayuntamiento, le decía lo que había pasado, digamos, y el ayuntamiento pues se iba y solucionaba el problema. Hicimos, yo siempre os lo aconsejaría, antes de empezar a moverse hay que hacer un estudio de los datos que se tienen. Hicimos un estudio de los datos abiertos en la ciudad de Valencia y encontramos que, digamos, los regidores eran más pesimistas de lo que de verdad se tenía, siempre que se comparaba con otras ciudades. Había cosas que mejorar, pero bueno, en principio ese estudio comentaba, digamos, ponía en manifiesto lo bien que estaban en datos abiertos la ciudad de Valencia. Esta aplicación la hicimos en el 16, ya ha llovido, ¿eh? La tenemos en un servidor de los antiguos, esa es la dirección de correo, y esto es un cuadro de mando avanzado, totalmente interactivo, podéis jugar. Aquí metimos desde el 2006 hasta el 2016, 10 años de encuestas en las oficinas de turismo de toda la Comunidad Valenciana, eran todas Exceles. Hicimos un procedimiento para todo ese conjunto de datos que estaba por ahí dispersos, los metimos al sistema y vimos maneras inteligentes de visualizarlos. Ya os digo, lo vais a ver, es del 2016 y es relativamente simple. Tú ahí puedes hacer todo tipo de filtros por visitantes, todo tipo de filtros por oficinas y luego todo lo que se te va generando en tiempo real, todo eso te lo puedes descargar para luego, digamos, sacar informes. Y centrándonos con Seipualba, pues empezamos con Seipualba y con José en lo que yo creo que uno tiene que comenzar siempre, que es con la parte de visualización de datos. El cuadro de mandos anterior y las herramientas nos costó 0 euros. O sea, nada de tirar de comercial porque ya no estamos ahí. O sea, ahora ya todo está en plan de libre distribución y se puede utilizar ese tipo de herramientas. Y bueno, básicamente hicimos una prueba piloto con los parámetros que hablamos, la visualización que les podía interesar. Siempre ya os preguntáis vosotros, no preguntamos nosotros. Nosotros solamente somos la herramienta. Y bueno, si no pasa nada, en 15 días lo tenemos en producción. O sea, hicimos una pequeña prueba piloto con unos datos, eso lo escalamos y si no pasa nada, en 15 días lo tenemos ya medianamente funcionando.
Siguiente paso, porque no nos aburrimos. Pues el siguiente paso que tenemos planeado hacer es detección de anomalías. Detección de anomalías en series temporales, que es que te puede, digamos, sacar un semáforo en rojo de cosas que están pasando a nivel temporal, pues, no sé, documentos que se quedan sin procesar o cosas de ese estilo. Y también, digamos, detección de anomalías en textos, orientados, digamos, a temas de fraude. Entonces, pues bueno, eso va a ser lo siguiente que nos planteamos con SEIPUALBA. Y siempre, digamos, es la parte de la universidad que le vamos a hacer. Siempre acabo las charlas con recomendación de libros. Para mí, el de Máquinas Predictivas es el mejor libro de inteligencia artificial que hay y no tiene ninguna ecuación. Está escrito por 2 economistas y un ingeniero y básicamente comenta todo lo que tenemos encima, porque se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero en este libro te lo pone blanco sobre negro. Y el segundo merece mucho la pena por todo lo que está pasando, porque este Kabi-Fu Lee trabajó en Estados Unidos, se fue a China y entonces conoce de primera mano todo lo que está pasando. Y tiene varios capítulos de cada uno de los países, cómo estamos enfocando el tema de la inteligencia artificial. Personalmente creo que Europa no lo está enfocando como toca, pero es una opinión personal. Y con esto, pues, acabo mi charla. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sabe que puede pedir el micrófono al final de la charla en cualquier momento. Si nadie tiene ninguna duda, es porque todo está muy claro, muy bien explicado. Y muchas gracias, Emilio Soria, catedrático de la Universidad de Valencia. Un breve instante, continuamos con la siguiente mesa en este congreso.